Ya empecemos para que Empecemos nomás. aprovechemos La mañana, sí, porque aprovechemos la mañana y mi Ahora cargador. con luz. ahora con luz. Voy a dejar cargando todo lo que pueda aprovechar. Espérenme. Voy a cargar. Voy a dejar. Pero bueno. Me avisan cuando sean 5 para las 9 para desconectar mi compu. Ya, buenos días a todas y todos. Hoy vamos a comenzar a ver lo que es control y evaluación del plan de intervención. ¿Ya? Después en la parte de trabajo de grupo, ahí vamos a seguir avanzando en lo que es el plan como tal, y vamos a revisar esta partecita igual ya como ver qué cosas pueden colocar. Bueno, el control y evaluación permanente del proceso ya lo hemos conversado, que es medir el grado de éxito o fracaso, ¿ya? En lo que van a desarrollar. Para ello se deben establecer los mecanismos de control y evaluación que se van a implementar permanentemente, no solo al final. Entonces, en su guía, cuando digan mecanismos de control y evaluación, no es solo decir que van a aplicar una encuesta al final, sino que decir cómo van a ir controlando todo el proceso y al final la encuesta para ver qué fue lo que resultó, ¿ya? Y la idea de esto es tomar decisiones oportunas para cambiar el plan, acomodarlo respecto a lo que vaya sucediendo en la realidad en la que estamos viviendo. Y finalmente hay que demostrar los resultados logrados y los responsables de ellos. Ya por eso yo les insisto en que la planificación tiene que estar con indicadores y tiene que estar con responsables para saber, uno en circunstancias normales, presenciales, quizás puede tener un 60% de control sobre las actividades que uno está realizando. Pero aquí en lo online va a ser, salvo algo como decir diseñar, ni siquiera el diseñar algo, porque el diseñar algo va a pasar por la revisión de su supervisor institucional, por la revisión de las organizaciones, que ayer igual conversábamos con la chiquilla. El hacer un video, por ejemplo, no tienen por qué hacerlo ustedes solos. Un video puede ser un proceso de construcción participativo, un díptico también. Ustedes arman el borrador, pero uno se lo entrega al supervisor institucional, al supervisor docente y a un comité editorial del grupo en el que están trabajando, a alguien de quienes van a recibir eso, para que ustedes reciban retroalimentación respecto a cómo ellos lo ven. No es que uno lo arma solo, ¿ya? Sino que uno coordina el proceso. Y ahí hacen un proceso realmente participativo de un material que después todo el mundo va a decir, sí, lo vimos, nosotros construimos, le ponen abajito, así como cuando salen las películas que pasamos como 20 minutos viendo todo lo que participaron en la película, aunque no lo leamos, pero uno anda buscando su nombre y pues, ¿dónde aparece? ¿Ya? Entonces lo mismo tiene que pasar con ustedes en todo el material que elaboren, ¿ya? Los mecanismos de control. Planificación y control están estrechamente unidos, ¿ya? Por eso no puede haber planificación sin control, ¿ya? Sobre todo si uno está haciendo una planificación previa, así como lo estamos haciendo ahora, que si bien hemos contactado con los dirigentes y con todo, nos la fuimos construyendo con ellos, la estamos construyendo nosotros. Cuando ustedes lleguen a su centro de práctica, ahí lo van a mostrar, lo van a trabajar y puede ser que tenga variaciones, pero eso también es un mecanismo de control. El presentar la planificación en la primera reunión online, por ejemplo, presentar el plan de trabajo a las organizaciones o al directorio de la organización o al directorio de la institución, ya es un mecanismo de control. Entonces eso anótenlo, porque también lo incluyen como mecanismo de control. O enviar el plan de trabajo al presidente de la organización, al coordinador, al supervisor institucional, también es un mecanismo de control, ¿ya? Juntos regulan el logro de los objetivos, pero también la forma de lograrlos a través de las acciones. O sea, ya hemos visto que todo está vinculado. Objetivos, actividades, tareas, tiempo, todo tiene que tener una lógica, ¿ya? Existen dos grandes sistemas de control. Primero, los que regulan el rendimiento general, o sea, que es eficiencia y eficacia, que es después que termina el proceso, y los que regulan las acciones determinadas, ¿ya? Lo que van haciendo. Por ejemplo, cuando terminan un curso de capacitación, un taller de capacitación, ¿uno qué hace? Aplica una encuesta de satisfacción. La encuesta puede ser algo chiquitito, decir, ¿le gustó el taller? Sí, no. ¿Por qué?
ahí ya tienen un mecanismo de control de la actividad como tal, ¿ya? Entonces, tienen que considerar que en su planificación, cuando diga mecanismo de evaluación y control, la evaluación de actividades también hay que hacerla, ¿ya? Ahí vamos a ver más ejemplos, pero hay que considerar eso también. Y ahí vamos haciendo control del proceso. ¿Para qué nos sirven los mecanismos de control para los dirigentes y ahora para ustedes también? Primero, para alinear a los socios y socias en el logro de las actividades y objetivos del plan. Cuando vamos mirando lo que estamos haciendo y si eso está bien, está mal, la gente también se alinea al proceso haciendo, sí, no sé, a la señora Margarita le tocó hacer esto y la señora le tocó ir a hablar con el alcalde y el alcalde no la recibió y ella no insistió y ahora quedamos todos aquí parados porque si no tenemos la autorización del alcalde no podemos hacer nada. Ya, entonces, ¿de quién era la responsabilidad? De la señora Margarita. Por lo tanto, si la señora Margarita sabe que a la otra reunión, si la señora Margarita ya y usted habló con el alcalde, la señora Margarita se va a apurar y va a insistir, ¿ya? Por eso se permite que nos alineemos a todos a trabajar, ¿ya? Disponer de información adecuada, oportuna y que se agregue valor para la toma de decisiones. Porque si hay un cambio, si algo pasó, si la señora Margarita fue donde el alcalde y el alcalde le dijo, sabe, señora Margarita, que no podemos entregarle la autorización para la feria para septiembre, pero sí le podemos dar para octubre. Entonces, se nos va a atrasar un mes nuestra planificación y por lo tanto tenemos que buscar la forma de corregir ese proceso, ¿ya? No es que no lo vamos a hacer, sino que vamos a tener que adecuarlo. Si era para el 18 de septiembre, chuta, entonces hagámoslo el 10 de octubre, que es el 18 chico, ¿entienden? Esa es la lógica. Monitorear el cumplimiento de los objetivos y su reorientación en caso de ser necesario, ¿ya? La carta GAN. La carta GAN todo el mundo la utiliza, nosotros las utilizamos, que el tema es saber utilizarla bien y saber cómo se arma, ¿ya? Es reconocida como la carta fundamental de navegación que nos guía para acometer cualquier iniciativa, ¿ya? Es una herramienta que define las actividades necesarias. Por eso igual cuando uno ordena su planificación, en la parte más grande es las actividades más grandes. Al ladito, las tareas específicas, porque a veces se confunden y van llenando de tareas específicas y no de las actividades. Entonces ahí por eso está esa tablita acá al lado que dice tareas específicas. Entonces, principalmente la carta GAN, o sea, tareas prioritarias, perdón. Las actividades son las que uno requiere tener mayor visualización de qué es lo que lleva, ¿ya? Para que uno pueda controlar mejor el proceso. Las actividades llevan un plazo determinado y una relación lógica. Si la primera actividad es hablar con el alcalde, si esa actividad no se hace, va a cambiar todo el proceso de las otras actividades. Entonces uno tiene que saber cuál es su primera actividad, cuál es la que hay que hacer primero para lograr que el resto de las otras se vaya desarrollando de buena manera. Entonces la carta GAN igual permite ordenar la lógica de las actividades. Permite visualizar con solo una mirada el tiempo requerido para hacer una actividad y la fecha en que se debe iniciar y se debe terminar. Lo que les decía ayer, que uno no puede poner un día de actividad, sino que tiene que poner un periodo mucho más amplio de lo que uno se demora en hacerlo. Y ahí sí uno calcula mejor el tiempo de trabajo. Y hace posible entender que las actividades dependen de otras para partir y cuáles pueden ejecutarse de manera simultánea o cuáles las podemos dejar al final. Esas que no nos van a interrumpir tanto el proceso, esas se dejan al final. Por ejemplo, nosotros siempre ponemos al final de cualquier proyecto que tenemos un encuentro. Cuando era presencial, un encuentro de entrega de la información, de entrega de los resultados, y ahí nos juntábamos todos y ahí comentábamos cómo nos habíamos ido. Ahora igual vamos a hacer encuentros virtuales, porque la idea es que uno entrega la información. Acuérdense que todos los modelos en los que vimos, la idea es que la información que se recopila se devuelve a la comunidad. Entonces, nosotros una forma de devolverla era haciendo un encuentro en que se le informaba de todo el proceso, de los resultados, si había el librito que había que hacer, se le entregaba el librito, si había que hacer un video, se mostraba el video, pero siempre para última actividad es hacer algo con todos los que participaron. En el ámbito virtual ahora puede ser un encuentro virtual entre el coordinador institucional, la coordinadora docente y los dirigentes de la organización con la que están. Y ahí hacen como última actividad de evaluación un encuentro virtual, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios de una carta GAN?
alinear a la organización y generar compromiso de sus socios y socios en torno al logro de los objetivos y las tareas. Esto ayuda a evitar también confusiones y genera socios comprometidos. Si todos sabemos lo que hay que hacer, si la señora Margarita no consiguió la entrevista con el alcalde, va a aparecer a otro, ¿sabe qué? Yo soy amiga de la secretaria del alcalde y a lo mejor yo podría hablar con ella para ponerla ahí en la agenda. Entonces otro busca otra alternativa o dice, ¿sabes que yo soy amigo del alcalde? Yo lo llamo y le digo que te doy ya. Eso es lo que permite la Carta GAN, ya que todos, si bien cada uno es responsable, permite que todos se alineen al logro de las cosas, porque saben que si eso no se logra, lo otro no se va a poder hacer, ¿ya? Tener el resumen de un plan en una página única. La Carta GAN se abre, uno la mira y ve todo así. Ah, esto es todo lo que hay que hacer, ¿ya? Entonces eso también ayuda visualmente a entender de manera sencilla lo que significa el trabajo en el proyecto o en la iniciativa o en el plan. Entender la relación que tienen las distintas actividades entre sí, ¿ya? Hay actividades críticas en una carta GAN que a veces uno la marca de otro color, o coloca un tiempo de un color y el otro de otro, para entender que si esa es la actividad crítica de nuestro proyecto. Si nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra primera actividad y la que requerimos para hacer todo es un diagnóstico, ese se marca de otro color. Entonces uno dice, esta es una actividad crítica, esta tenemos que hacerla obligatoriamente, dedicar todo nuestro esfuerzo para que las otras puedan hacerlo, porque si no las otras se van a retrasar o va a haber que cambiar, etcétera, etcétera. Además, identifica la ruta crítica de actividades que no deben atrasarse y por ende necesitan ser controladas con mayor atención, ¿ya? Pues afecta a toda la cadena de plazo que hay en nuestras actividades. Asignar los responsables y recursos en forma eficaz a cada actividad. En general, yo los formatos que he visto siempre y que hemos trabajado, al final del tiempo uno le coloca al responsable. Si bien lo coloca arriba en el plan, después visualmente, como es un resumen, también uno lo puede colocar en la última parte, responsable. Entonces así cuando lo abre uno, mira, ya, esto es, a esto le toca. También visualmente ayuda mucho. Controlar los plazos y costos del plan durante la fase de ejecución. Si bien esto no va en la carta GAN, uno siempre tiene como dos cartas, la carta de actividades y una carta de recursos. Cuando hay otro que se encarga de eso, entonces uno es el encargado administrativo, uno después cruza la información, porque ella lleva su carta GAN, decir, estos son los costos, esto corresponde a cada actividad, cuando uno maneja presupuesto, digamos. Ahora ustedes no van a manejar presupuesto, pero sí van a manejar recursos humanos, material, entonces tienen que también vincular eso. No es que lo hagan en la misma carta GAN, pero tienen que tener uno también claro qué necesitan para tal cosa, ¿ya? Para el video, qué van a necesitar, para que lo tengan al momento de hacerlo. No va a ser que les falte algo. Camila. Profe, con respecto a eso, los recursos serían la plataforma Zoom, por ejemplo, el Google Drive, en caso de desarrollar los trabajos, ¿qué más? Programas para hacer videos, esos son recursos, ¿está bien? El internet que ustedes van a pagar, el teléfono que ustedes, si quiere incluso agréguenle costos al lado para que después veamos todo lo que gastaron ustedes en la práctica, porque lo que veíamos ayer es los tiempos de estos costos, lo estamos asumiendo todos, lo van a asumir los dirigentes. Yo siempre a las señoras cuando trabajamos en los presupuestos, yo les digo, coloquen el aporte que ustedes están pidiendo y el aporte que ustedes dan, porque al final el aporte de ustedes es mucho mayor que el que están pidiendo. Entonces ellas mismas no se dan cuenta, porque digo, ¿quién paga el pasaje para venir a la reunión? ¿Quién coloca el desayuno para venir a la reunión? ¿Quién gasta de su teléfono para llamar a las otras socias? Y ellas no racionalizan eso. Y dicen, no, si lo que creen que con las 400 lucas que les dio el INDAP hicieron todo. Cuando las 400 lucas pagaron una parte de todo y el resto lo hicieron todo ellas, con costos de ellas. Entonces ustedes también hagan lo mismo, coloquen sus costos al lado, porque igual eso sirve después para los procesos de negociación de alguna manera. Si hacen una carta GAN en que digan, ¿saben qué? Todos nosotros en la práctica de comunidad, supongamos, vamos a seguir todo el otro año en prácticas teleprácticas. Los costos son distintos y nosotros, como docentes, o sea, a mí me encantaría saber cuánto ustedes gastaron en la telepráctica, en términos virtuales, digamos, en términos de uso de recursos,
porque después uno por eso podría negociar una beca más grande, por ahí decir, ¿sabe qué? Necesitan esto los alumnos, o necesitan para esto cubrir a alguien, pagarle a un diseñador que venga y le haga clases de diseño, ¿me entienden? Eso es lo que uno puede visualizar cuando colocan los costos de ustedes, en este caso, digamos, pero para todo siempre es importante no solo la plata que a uno le entregan, la plata, sino que los costos que uno tiene sobre ese proceso. Los beneficios de la carta GAN. Hoy más que nunca es necesario contar con planes flexibles y dinámicos, ¿ya? No, con la carta GAN es lo mismo que el plan, la carta GAN visualiza el plan, ¿ya? Por lo tanto también es flexible y dinámica, ya que están afectos a cambios de cualquier índole durante todo su desarrollo. O sea, si antes pensábamos que en 3 meses podríamos asegurar ciertas formas de trabajo y ciertas actividades, ahora no sabemos, porque si nosotros mañana nos mandan a cuarentena, jodimos, pues nos aprobaron el inicio de un proyecto el lunes, un proyecto que tenemos parado desde marzo, y nos aprobaron el lunes que podíamos volver a ejecutarlo. Si nos mandan a cuarentena mañana, jodimos otra vez. Y nos van 3 meses más hasta el otro año para poder hacerlo. O sea, eso significa que llevamos casi 9 meses atrasadas con las señoras para terminar un proyecto. Entonces, en estas situaciones que tenemos ahora, igual hay que tener ahí mucho cuidado en qué hacemos. Igual inventamos otras actividades para estar conectadas. Tenemos un WhatsApp, entonces tampoco es que nos hayamos desvinculado y hace 9 meses que no nos vemos. Sí, estamos trabajando, hicimos otras cosas, pero eso es porque pudimos adecuarnos y hacer que este plan que traíamos de capacitación se pudiera hacer flexible y más dinámico, para no desconectarnos en estos 9 meses. Así que ojalá que mañana no nos manden a cuarentena. La información y supuestos de planificación pueden alterarse por nueva información disponible, ¿sí? Si hay nueva información que nos permita ser más asertivos, no sé, pues si en el proceso en que estábamos resulta que las viejitas o los viejitos se ganaron un proyecto de elaboración de material audiovisual, chuta, felices ustedes, porque van a tener ahí ayudar y van a tener recursos para trabajar un video, para trabajar material audiovisual. Si nuestra planificación queda desactualizada, la de nosotros no va a estar tan desactualizada porque, o sea, desde ahora a un mes más. Las desactualizadas cuando uno las hace 3 meses y después ya la cuestión apareció hace 3. Y ahora sí empezamos, dice, así como nos pasó a nosotros. Si miramos porque la que hicimos era del año 2019, ahora, si bien cumplimos casi el 80% de las actividades, si uno lo mira ahora, en estas circunstancias estamos desactualizados. Entonces ya no es útil para guiar el trabajo que nos queda por hacer. Aquí hay un ejemplo de carta GAN de inicio. Dice carta GAN, proyectos, servicios, alimentos saludables. Entonces, el nombre del equipo, de qué lo hace, pueden adecuarla a ustedes como mejor les parezca. Yo les estoy mostrando lo básico que debe ir en la carta GAN. Y ahí uno va colocando actividades, tiempo. Redacción del proyecto, que es lo primero que uno va a hacer, redactar el proyecto. Se demora, y ahí hay unas divisiones que son agosto, septiembre, octubre, por colores, ¿ya? Agosto en rojo porque es el mes de inicio. Septiembre, ahí dice más amarillito, dice vacaciones, porque ahí uno igual tiene que ir considerando eso. O sea, para el 18 de septiembre, pucha, nadie hace nada. Igual uno dice, no, si las prácticas son 3 meses, pero resulta que va a tocar, por ejemplo, Navidad y Año Nuevo, y uno sabe que entre el 15 de diciembre al 1 de enero, o sea, ahí con cuidado, la pescan a uno con un llamado telefónico. Así, nada, si están enfiestados, estábamos todos enfiestados, o sea, comprando las cosas para la Navidad, después viendo lo del Año Nuevo, y el periodo entre Pascua y Año Nuevo es para puro conversar cómo le fue con Navidad y cómo está preparando el Año Nuevo. Entonces, ahí olvídense, esas son 2 semanas para trabajar así a media máquina. Así. Entonces, todas esas cuestiones uno las tiene que ir considerando al momento de planificar, en decir, chuta, ¿para qué voy a poner tantas cosas si al final esos periodos van a ser periodos muertos, entre comillas, ya? Porque vamos a estar hablando de otras cosas. Profe, en mi caso, que es Senda, yo creo que va a ser el periodo en que más se va a hacer promoción por el tema del alcohol para, para Navidad y para Año Nuevo, porque siempre pasa eso. Y yo creo que ahí, en mi caso, va a ser todo lo contrario. Va a ser, claro. Entonces, esa puede ser para ti una actividad crítica. Los liceos, es que yo ayer estábamos revisando unos planes con la Beatriz, me parece que estaba en un liceo, por ejemplo, y ahí se acorta más la práctica todavía, por los términos del año curricular. Exacto, entonces ahí
también tienen que considerar esos tiempos, porque en esos tiempos ustedes van a tener que realizar actividades que no tengan directamente vinculación con trabajar con su población objetivo, y van a tener que apurar la de las poblaciones objetivo ahora, en este periodo en que están todavía ahí en clase, ¿ya? Eso es lo que tienen que ir pensando. No es que no vayan a hacer nada, ni tampoco de la chuta, voy a tener, no, sino que ahí, por ejemplo, pueden trabajar mejor el material, porque ya van a tener el diagnóstico hecho antes, van a tener las percepciones de la gente respecto al material, entonces con calmita en ese periodo ustedes se dedican a arreglar su material, a hacerlo con calma, a mejorarlo, porque eso ya depende de ustedes nomás, ¿ya? Miren, ahí dice redacción del proyecto primero, diseño del servicio, que es lo que va a ofertar, la cotización de los materiales, porque esa es una pega enorme andar cotizando, y se demoran un montón, compra de materiales, promoción del servicio, ejecución del servicio, evaluación del proceso, evaluación de los resultados, el control de la calidad. ¿Ven? Ahí están todas las fases puestas. Está la fase de diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Está, si uno la mira así, está en la fase. Incluso hay algunos que le ponen la fase primero, fase de diagnóstico, las actividades, fase, y ahí también se van dando cuenta de cuáles son las actividades prioritarias en cada fase. Eso queda a gusto de ustedes también, lo que les sea más claro a ustedes y lo que les sea más claro también a la gente con la que van a trabajar, ¿ya? Si no, listado de actividades nomás. Siempre se coloca un solo color para las actividades, ¿ya? Cuando uno planifica es un color, no hartos colores, ¿ya? Los tiempos, los meses, si quieren lo dividen así, y uno le pone, si agosto tenía 5 semanas, coloca 5 semanas, no fechas. Ahora, si aquí alguien tenía como las fechas claritas, bueno, le pone las fechas, yo nunca pongo fechas, porque salvo que uno diga voy a hacer un encuentro y el encuentro se fija para tal día, uno lo coloca, pero eso también en la práctica al final no funciona, ¿ya? Entonces, preferible colocar el mes y colocar las semanas, y ahí uno va tiqueando después. Pero cuando planifican es un solo color, ¿ya? Después, cuando uno empieza a hacer el control de las actividades, ¿ya? Ves que aquí van al equipo, y después dice agosto, septiembre, y ahí hay 1, 2, 3, 4, o sea, las 4 semanas. El verde clarito es el color que yo planifiqué, ¿ya? Lo que hice en la teoría de alguna manera. El color naranjo es lo que yo estoy haciendo, el tiempo que me estoy demorando en hacerlo, siempre va de bajito. Entonces, si yo dije que me iba a demorar desde la segunda semana de agosto a la tercera de septiembre en redactar el proyecto, o sea, ya ven que empecé una semana tarde y voy 3 semanas más, me he demorado más en hacerlo. Entonces eso significa que tengo que apurar otras actividades para abajo después si quiero alcanzar el plazo que yo tenía. Eso es lo que visualmente hace la carta Gantt. No ponerle tanto color, eso no sirve. Son 2 colores básicos que resalten la diferencia entre lo planificado y lo realmente ejecutado. Y ahí, miren, si ven, en la 5 dice presentación del proyecto, está en verde más oscuro, porque esa es la actividad prioritaria, ¿ya? Es presentar el proyecto y tratar de conseguir los recursos. Ese es donde uno tiene que ponerle el foco ahí, y eso tiene que ser entre octubre y noviembre, ¿ya? Eso es lo que visualmente hace la carta Gantt. Y esto es lo que no se hace. Porque si uno la mira aquí, chuta, ya se ve bonita, pero después ya, ¿cómo controlo? ¿Cuál sé cuál es, dónde va? ¿Qué? No, así no. Solo 2 colores y una de la actividad principal, ¿ya? Ahora abajo en la última parte dice evaluación final. No es evaluación final, es proceso de control 1 y después evaluación final si quieren, ¿ya? Siempre hay que dividir el control de la evaluación final para que a uno le quede claro que el control se va haciendo durante todo el proceso y la evaluación se hace al final, una evaluación de cierre, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Lo estoy pasando rapidito porque no es tan difícil de entender, ¿sí? Ya. Listo, eso es control. Carta Gantt, control. No les puse más herramientas porque creo que la mejor es la carta Gantt. Entonces, armen carta Gantt y si alguien quiere armar otro mecanismo de control, bien, pero preferible esta. Una bien hecha que otra o varias sin que nos salgan así como más o menos. Sobre la evaluación de la intervención. Rosea Gil la define como una gestión de carácter científico, dirigido a examinar la capacidad del trabajo social comunitario, o sea, de nosotros, cómo funcionamos, de la comunidad, cómo funcionó, y de todos los implicados en la intervención,
en relación con los problemas que dicha comunidad y la transformación de esa situación requería. Ahora, entre todos los implicados, que yo sé que no se hace, cuando se cierra la práctica de colectivo uno le aplica una pauta de evaluación a ustedes junto con el supervisor institucional, el supervisor docente. Pero a mí me parece importante que en su plan ustedes coloquen una evaluación compartida. Yo creo que igual hay que evaluar el rol del supervisor institucional y el rol del supervisor docente, porque eso nos permite hacer mejoras. A nosotros, por ejemplo, no sé, la luz igual, pero en las reuniones que hemos estado desde hace como 2 o 3 años, siempre nos llamaban y nos decían, ya, ¿qué tal este centro de práctica? ¿Qué tal este centro de práctica? Y nosotros íbamos diciendo en base a nuestra experiencia, qué centro nos parecía mejor para el aprendizaje de colectivo, para el aprendizaje de práctica profesional, para que estuvieran también en los mejores centros de práctica. Entonces, pero creo que también esa evaluación debería ser compartida con ustedes, porque ustedes igual mandan algo, pero a veces no es tan enriquecedor, creo yo, como el hacerlo conjunto, pues el hacerlo con con el supervisor. Uno igual como supervisor docente, a veces cree que está haciendo las cosas bien y a veces no las está haciendo tan bien, pero como nadie le dice nada, entonces uno, dice, sí, estoy haciéndolo bien, entonces, bacán, ¿ya? Porque además que ni siquiera miramos esas evaluaciones que nos hacen ustedes, ni la cachada, y había que mirar esas evaluaciones. Entonces, traten de incorporar ahí un espacio de evaluación entre todos y en que todos podamos evaluar nuestro rol también. Si nos pecan, bueno, pues si no, colóquenla nomás y usted la pone al supervisor institucional, no quiso, o el supervisor, no quiso, pero por motivo no pudo asistir a la actividad. Así, ¿ya? Que quede por ella y no por nosotros. Profe, Es una la hora, lo que pasa es que usted dijo que le avisemos. Sí, Ya gracias. Voy a desconectar el tiro. Hombre, todavía no me corta la luz. Sabes que yo, eso de la evaluación de los centros de práctica y de manera colectiva, eso es un súper buen material también para la propia carrera, porque muchas veces, por lo menos nosotros lo hacemos así, evaluar los centros de práctica también ayuda a mejorar los procesos pedagógicos. Entonces, es cierto que uno tiene que fundamentar su evaluación, porque las evaluaciones tienen que ser fundamentadas y técnicamente fundamentadas, pero hay que hacer ese proceso, porque si no, en realidad, seguimos repitiendo malas prácticas, ¿me entiendes? Entonces yo creo que, por lo menos, por mi parte, tratamos de hacerlo, y además, en mi caso, yo informo a la carrera de las situaciones que ocurren también en los centros de práctica, porque no todos los centros de práctica en realidad, en el fondo, a veces se condicen con lo que prometen, pues, porque algunos plantean unos objetivos, pero a la hora de que la estudiante esté ahí, se producen otras situaciones que a veces pasan por infinidad de cuestiones, porque somos gente viva, pues a veces, no sé, se enferma la persona, se va la dirigente, que algo, pasan un montón de situaciones, y ahí, bueno, si no se ofertan también ciertas garantías que den cuenta de un aprendizaje que sea productivo, también eso hay que evaluar. Eso, para rellenar por mientras con esto. Gracias, Lucy. Bueno, lo que dice la Lucy, eso nosotros lo hacemos igual como práctica, pues yo cuando termino cuando terminan las prácticas las alumnas, yo voy y evaluamos con la alumna, el supervisor institucional y yo aplicamos la pauta entre todos y todos ponemos notas y ahí sacamos un promedio con la alumna, con el supervisor institucional y yo. Y después yo mando un correo a la supervisora, a la coordinadora de prácticas y a la jefa de carrera, diciéndole, mire, la alumna tanto finalizó este proceso en la centro de práctica tanto, fue evaluada con tanto, y el centro de práctica es bueno para realizar prácticas tanto por esto. Y cuando no es tan bueno, igual les ha avisado, ¿saben qué? Aquí este centro de práctica, pero siempre mando ese informe, porque igual las supervisoras no, la coordinadora de práctica no siempre tiene toda la información de todo lo que pasa. Entonces, nosotros somos un mecanismo de información, pero ustedes también,
Entonces, si ese mecanismo se hace participativo, como dice la Lucy, mucho mejor, porque así tenemos algo tangible para decir si este centro, y si el otro año el centro de práctica nos pide una alumna y resulta que la alumna no la pescaron, no le respondieron correo, más ahora todavía, así no, pues si el centro de práctica no fue tan, o sea, el centro de práctica no, a lo mejor la persona, como dice la Lucy, no funcionó tan bien, pero eso no es culpa ni de nosotros ni de la estudiante, entonces tenemos que resguardar que no vuelva a pasar. Y que la práctica sea donde sea, se haga de buena manera, ¿ya? O de la mejor manera posible, ¿ya? Entonces, incorporen también esos mecanismos de evaluación en el plan, ¿ya? Que aparezcan ahí. Como les digo, si nos pescan bien, pero si no va a estar. Y ustedes después van a reportar por qué no se hizo. Después dice, es una fase que nos permite mirar el proceso de comparación entre situación inicial y la situación final. Como ven, el control se hace en todo el proceso, pero esta nos permite mirar lo que pusimos al principio, cuál era nuestro objetivo, cuál era nuestra misión, nuestra visión, nuestros objetivos generales y específicos, y después al final, si lo logramos o no lo logramos. No es que vamos a evaluar todas las actividades porque eso se hizo con el control, sino que el inicio y el final, ¿ya? Y ver qué cambiamos, qué de esta realidad que nosotros quisimos intervenir y quisimos cambiar, logramos hacerlo. Tiene un carácter sistémico porque mira todo el sistema de cómo operó. Objetivos, recursos, actividades, pero en general, ¿ya? Eso. Y permite que, si bien es una evaluación, también es un diagnóstico, que queda como diagnóstico, decir, bueno, esto nos faltó, en esto tuvimos que reforzar, hay que recorrer este otro camino, entonces eso también es un diagnóstico para el otro plan, para las posibles otras actividades. Y por supuesto ustedes tienen que colocar dentro de actividades que van a entregar un informe de la evaluación. Siempre las evaluaciones se entregan informes de vuelta a la comunidad, aunque sea una hojita, pero se la entregan, ¿ya? Porque eso les queda a las organizaciones y a las instituciones para decir, en esto tenemos que mejorar, ¿ya? El contenido de la evaluación. Bueno, hay diversos actores que dicen, bueno, esto. Aquí yo les puse unas cosas básicas que uno debería tener en consideración. Primero, comparar el estado de la población antes y después de la intervención. ¿Cómo estaba nuestra organización antes? Por ejemplo, varias han puesto aquí que quieren mejorar, quieren realizar fortalecimiento organizacional. Eso en un periodo de 3 meses, ni de 3 meses, no me acuerdo cuántos días, quizás va a ser muy complicado, pero sí vamos a lo mejor cambiar algo en la organización. Por ejemplo, ya, el hacer un reglamento interno, suficiente, porque el reglamento va a permitir, si se construyó de manera participativa, va a permitir que todas vayan asumiendo un rol y vayan diciendo, bueno, esto es lo que yo tengo que hacer, si no lo hago, esto va a pasar, y por lo tanto me ordena la organización también. O sea, usted dirá, un reglamento interno no es tanto, y sí, es harto. Casi ninguna organización lo tiene, y la que la tiene, con suerte la mira. Entonces, si se hace eso, aunque sean hacerlo, y después uno lo va utilizando y lo va trabajando, le ayuda mucho a la organización a ordenarse, y le ayuda sobre todo a la gente que entra a la organización, porque uno dice, mire, si usted quiere entrar aquí, esto es lo que hay que respetar. Y ahí ordena, ¿ya? Y se evitan un montón de conflictos después. Establecer diferencia entre los objetivos propuestos y los resultados objetivos, o sea, lo que finalmente logramos, por lo que se cumplió. Porque puede ser que de los 3 que pusimos logramos 1, o logramos 2, y no logramos los 3, pero hay que decir, bueno, esto se lograron, ¿por qué? Este no se logró, ¿por qué? No es que esté malo, sino que surgieron problemas, pero hay que explicitar por qué no se cumplió. Eso es. El grado de participación de la comunidad, o sea, por eso le reiteramos en todas partes que tiene que estar la comunidad involucrada, ¿ya? Y que tiene que visualmente aparecer. No es al final nomás, ni es para la ejecución de las actividades, sino que es desde el inicio. Evaluar las diferentes fases metodológicas, lo mismo que ustedes diseñaron en su modelo de intervención, van a tener que evaluarlo, van a tener que ir viendo si funciona o no funciona, con qué métodos lo hicieron, qué instrumentos utilizaron, qué recursos, cómo fue la estructura de la gestión, cómo fue el equipo que trabajó con ustedes. Ahora, les recomiendo que armen un equipo inicial y que los acompañe todo el proceso. O sea, si va a ser un dirigente, busquen al tiro al dirigente cuando entren a la práctica y métanlo al tiro en esto.
y que él se haga parte desde el inicio al final. No lo busquen cuando haya que hacer la actividad. Por ejemplo, las chiquillas que están conmigo ahora en el trabajo con las mesas de mujeres rurales, ellas están llamando ahora a las señoras y le están preguntando específicamente en qué quieren que la apoyen. Yo igual las llamé antes, entonces ya más o menos les había dicho a ellas en qué podrían trabajar los alumnos, porque ella igual decía, chuta, se me sangre, ¿cómo lo hacemos? Y yo le decía, no, mándenlo a hacer esto, si los chiquillos son buenos, y ahí saquen el jugo nomás, que aprendan. Ya, hagamos esto, hagamos todo. Entonces ellas ya tenían algo, pero con la llamada de las chiquillas fueron especificando más y además algunas le fueron diciendo las habilidades que ellas tenían y lo que a ellas les gustaba. Entonces hicimos ese cruce entre lo que la alumna quería, entre lo que la dirigente quería y entre lo que yo quería. Entonces vamos a tener un plan bien entretenido, así como vamos, ¿ya? Entonces, el que esté involucrada la dirigente desde el inicio en este proceso, les va a servir para que ella la acompañe permanentemente y además porque se sienta involucrada, porque ella participó en este proceso de diseño. Y además es algo que a ella les interesa hacer. Entonces, hagan eso, ¿ya? Traten de amarrar al dirigente así en algo o a la dirigente en algo que ella sienta que es para el bien de la organización. No es solo para ayudarle a ustedes a hacer la práctica, sino que para que ustedes le apoyen a él o a ella en lo que quiera hacer. Eso. Después, Chacón igual plantea que esta evaluación tiene las siguientes características. Combina dos niveles primero. El análisis comunitario, ¿ya? De cómo participó el grupo como tal, y en el caso que sea necesario, de cómo participó cada uno. Por eso es bueno que vaya ahí el responsable, porque también eso se evalúa. Ya que dijimos, si yo era responsable de esto y por mi culpa eso no salió, yo tengo que decir por qué no salió, qué fue lo que pasó, y hacerme responsable, no echarle la culpa al otro de lo que no salió. Entonces eso permite evaluar. A lo mejor, por ejemplo, la señora Margarita que iba a hablar con el alcalde, la señora Margarita se ofreció, porque ella quería ser candidata al otro año de, no sé, concejales, ya que había ciertas cosas escondidas detrás que ella quería ir a hablar con ella quiere ser la presidenta de la organización para la otra elección, entonces ya dijo, aquí está la mía, porque yo, o sea, era un interés personal. Pero resulta que la señora Margarita no tiene dedos para el piano, po, y fue a hablar con el alcalde y no supo decir cómo era la cuestión, que no estaba muy clara, porque su interés era otro. Entonces uno dice, ya, llegó la señora Margarita, fue allá la señora Margarita, habló con el alcalde, sí, ¿qué le dijo el alcalde? No, sí, que nos daba el permiso, ya. ¿Y cuándo nos va a dar el permiso? Ah, es que eso no me lo dijo. Pero ¿y cómo tenemos que hacer el trámite? Es que eso tampoco me lo dijo. Entonces, pucha, fue la señora Margarita a hablar sobre su futura candidatura, pero no habló de lo que tenía que hablar. Entonces uno dice, puta, señora Margarita, chuta, qué bueno que usted se quiso hacer, pero resulta que no hizo la mitad de lo que había que hacer. Entonces, ¿de quién es la culpa? No es de la otra dirigente, no, es de la señora Margarita que no hizo correctamente el trabajo que tenía que hacer. Entonces, ahí no debería haber pelea, porque ella se postuló, le dieron la oportunidad y no lo hizo bien. Entonces, pues la señora Margarita tendrá más cuidado en postularse a cosas que ella, chuta, si la primera me caí, o a la otra lo hago mejor y hago lo que tengo que hacer, o mejor no lo hago. La planificación, la intervención y la evaluación constituye un proceso integrado. Ya lo hemos visto. Todo es un todo, es sistémico, no es horizontal. No pueden dejar atrás cosas sin ir mirando todo el proceso. Así que esa lógica la tienen que tener metida en la cabeza, ¿ya? No tienen que ir avanzando sin mirar atrás lo que quedó y cómo quedó para poder hacer bien el trabajo al final. Ya igual hemos visto que es multidimensional, tienen que evaluar todo el proceso, monitorear los cambios producidos en todas las dimensiones que ustedes van haciendo. Y es a largo plazo y de proceso. Uno no evalúa solo la actividad puntual o solo el proyecto puntual, tiene que evaluar todo lo que va pasando, porque la intervención que ustedes van a hacer ahora es un tema bien puntual en algunos casos, pero eso, cuando es fortalecimiento organizacional, cuando son los temas comerciales, va a transformar también a la organización en su totalidad, y eso va a generar cambios, y uno también tiene que visualizar qué cambios va a generar, ¿ya? Debe considerar una evaluación de impacto. Ahora, las evaluaciones de impacto dicen que en estricto rigor se hacen después de 3 años de pasado el proceso de intervención que uno hizo. Así que, pero igual podrían colocar en la visión y misión, por ejemplo, a la señora, decirle que la visión va a ser de aquí a 3 años plazo.
Entonces, para que ellas se acuerden aquí a los 3 años, que miren la visión y la misión y evalúen si lograron o no. ¿Ya? Aunque queda ahí en el papel escrito, pero igual. Y debe ser autoevaluable, es decir, que las señoras se puedan evaluar ellas. Por eso tienen que buscar instrumentos que sean facilitos de que ellas los manejen y que sean visualmente claros, ¿ya? Debe tener la capacidad o la propiedad de informar, ya les dije. Es decir, que se emiten informes que sean leídos por todos y todas. Nosotros en todos los informes que revisamos, o la mayoría, les pusimos que utilicen vocabulario técnico, porque hablan mucho desde el yo. Igual les dijimos tercera persona, no yo tanto, sino que el profesional, la alumna, etcétera. Esa es tercera persona. Pero eso no significa que por utilizar vocabulario técnico, ya lo vimos el otro día, no se entienda para la gente, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes quisieron decir? ¿Ya? Tiene que ser un vocabulario amigable, pero que técnicamente y profesionalmente marque un sello de parte de ustedes, ¿ya? Todos escriben distinto, todos analizan las cosas de manera distinta. Aquí para evaluar sus planes no es que pusimos uno ya y este fue, no, aquí este es el prototipo para todo, no. Uno revisa en base a lo que ustedes escriben, a cómo ustedes se expresan, a cómo ustedes lo hacen. Cada una tiene su sello. Acá revisamos, no sé, 36 informes, y los 36 informes, si bien tienen la misma guía, las formas de construirlos son distintos, ¿ya? Entonces, eso también ustedes tienen que tener su sello personal ahí, en la forma que escriben, en la forma que hacen los informes. Aquí la creatividad vale harto, ¿ya? Sin salirse de las normas APA y esas cosas, digamos. Pero, por ejemplo, varios a las mías le pusieron en la portada, hicieron una portada y le pusieron un dibujo, una imagen. Unas imágenes bien bonitas que uno, qué lindo, y le llama la atención al tiro. Incluso algunas las voy a copiar, les digo al tiro. Ya. ¿Cuánto nos queda? Indicadores. Esta es la parte un poco más complicada de alguna manera. Le estaba preguntando a la Cami si habían visto indicadores o cómo los habían visto, ¿no? O sea, si han reforzado más el tema de indicadores. Al parecer no tanto, entonces la idea es que aprendan a hacer unos indicadores básicos, no manda poco, así una enorme cantidad de indicadores. A veces en una actividad con un indicador, 2 indicadores bien puestos, suficiente, ¿ya? Entonces, los indicadores son instrumentos que aportan información relevante para evaluar el desempeño y en qué medida se están cumpliendo los objetivos. Entonces, los indicadores salen del objetivo y de las actividades, ¿ya? Utilizan unidades de medida, o sea, números, según el tipo de indicador de que se trate, el área de la empresa o de la institución o de la organización que lo determine. Los indicadores deben permitir el seguimiento de la gestión en dichos procesos. Estos indicadores pueden ser de diferentes tipos. Ahí yo les puse así básicos, no, indicadores de entrada. Permiten establecer línea base, ¿sí? Indicadores de entrada. ¿Alguien puede decirme un indicador de entrada? El básico básico. ¿Cuál es el que siempre colocamos? ¿No? ¿La lista? No, ese es un medio de verificación. Ah, verdad. Entonces, la participación de los que estaban en la reunión y versus el total de todos los inscritos. Ese es indicador de proceso. Ya acá, otro. ¿Cuál es el básico, básico, básico? Que todos ponemos. Cuando no tenemos, cuando no sabemos números, cuando no sabemos nada cuando no hemos hecho procesos de evaluación antes y no tenemos indicadores. Ayer parece que trabajamos unos indicadores, ¿o no? Ya, no. Indicador de entrada, número de participantes en la actividad. Básico, básico, así. Porque no sabemos cuántos van. Nosotros sabemos, ya invitamos a 20, pero no sabemos si van a ir los 20. Sí. Entonces, preferirlo poner así, o a veces una actividad masiva y no sabemos cuántos van. Mandamos nomás así a todo el mundo. Entonces, número de personas que asisten a la actividad. Ese es un indicador de línea base. Porque si vamos a hacer un curso de capacitación, por ejemplo, en plataforma online, ya vamos a invitar a todos, pero no vamos a ver cuánto llegan. Pero el primer curso supimos cuánto llegan. Llegaron 20 de 30 que habíamos invitado. Entonces, para el otro curso, nosotros ya tenemos un número. Entonces vamos a poner 20
personas asisten al curso de capacitación, porque ya tenemos un número de antes, pero cuando no tenemos ningún número no sabemos qué es lo que va a pasar, y tampoco nosotros tenemos una restricción, preferí eso, número tanto de personas que asisten a la actividad, versus, ahí sí, el número de personas invitadas. ¿Ya? Porque nosotros invitamos a tantas y ahí después sacamos el porcentaje. Indicadores de proceso, el que dijo la Cami. Número de personas, porcentaje de personas que revisan la plataforma virtual versus cantidad de personas requeridas, algo así. Siempre ahí ya es más un versus, ¿ya? De algo. Indicadores de resultado, 100% de las personas participaron de la actividad. Ahora, uno nunca pone un 100%, siempre pongan un 90, un 95, porque siempre alguien que no va, a veces nos va bien y van más, pero la idea es que no se amarren con un 100, porque no necesariamente les va a dar a veces para un 100, y a veces nos da más, otras veces menos, pero es asegurarnos un mínimo. No es malo poner 90%, ¿ya? Poner 100 es de repente, salvo que sea algo, por ejemplo, 100% del video editado, o 100% del díptico construido. Eso sí, porque eso depende directamente de nosotros, pero nada más. Aquí están estos de eficacia, eficiencia y efectividad, que a mí me cuesta entenderlos, casi no los ocupo, pero igual tengo que basárselos. Y creo que ustedes estos son los que ven en sus clases. Eficiencia es el qué, el cumplimiento de metas. ¿Cómo cumplimos las metas que nosotros nos propusimos? ¿Ya? 100% del objetivo logrado, 90% del objetivo logrado. ¿Ya? Ese es como un indicador de eficacia. Eficiencia, ¿cómo lo hicimos? Y ahí tiene que ver con el recurso que ustedes utilizaron. Por ejemplo, 100% del proyecto, de los recursos del proyecto ejecutados. 50% de los recursos económicos utilizados. Sí, eso tiene que ver con 100% del equipo humano participó del proceso. El 80% de los socios de la organización participaron de la actividad, ¿ya? Eso es eficiencia, es medir recursos, ¿ya? La eficacia cumple el rol de evaluar metas, de evaluar resultados, si es que colocaron resultados, ¿ya? Y la efectividad es el impacto. ¿Qué logramos con esto? ¿Para qué lo logramos? Logramos el 100% de las líderes se capacitaron en liderazgo, 100% de la organización participó en la elaboración del reglamento interno. Eso es lo que mide efectividad, si realmente logramos los objetivos que esperábamos, pero del impacto que resultó en ese proceso, ¿ya? Estos para mí son más complicados, pero por lo menos traten de ir colocando algún indicador que mida esto también, que mida los recursos utilizados, que mida la participación de la gente en especial, ya que hemos vinculado tanto el tema de la participación. Se armaron un comité editorial, por ejemplo, 100% del comité editorial participó de las actividades de elaboración del díptico, por ejemplo, o del video, así. Hay como varios ejemplos. Las medidas de los indicadores, número, porcentaje, grado de satisfacción, ¿ya? Si utilizan números, solo números. Si utilizan porcentajes, solo porcentajes. Si utilizan grado de satisfacción, grado de satisfacción. El grado de satisfacción tiene que ver con lo que las personas, por ejemplo, cuando terminen un curso, es decir, aplicar la encuesta, es decir, ese mide el grado de satisfacción. No sé, el 90% de los participantes dijeron que el curso había sido muy bueno, ¿ya? Así. Esa es una clave ahí de grado de satisfacción. Entonces ahora nos vamos a ir a las salas. Después del receso, sí, pues, profe, ¿no? Sí, después del receso. Pero traten de conectarse a la otra sala y después se van a receso si quieren, para que yo pueda meterlo en la sala de las profes, porque si no se conectan después quedan afuera. Exacto, gracias, Jim. Entonces ahí
vamos a revisar los planes y vamos a armar indicadores, ¿ya? Con cada uno vamos a ir armando por lo menos 1 o 2 indicadores de las actividades que ya tienen planificadas. Y esta es la nunca bien ponderada tabla de risitas, que va mostrando de caritas, que va mostrando cómo se sintieron, ¿ya? Esta es una evaluación de reflexión personal, ¿ya? La idea es que también ustedes puedan incorporar, porque una es la evaluación que hacemos entre todos, y en que yo les digo, ¿saben qué? Esto tenía que mejorar, esto está bien, felicitaciones por esto otro, pero también yo tengo que hacerme una evaluación de cómo yo participé del proceso, porque a veces soy re bueno para mirar el ojo en la paja ajena, pero no para mirar el mío. Entonces, igual incorporen dentro de sus instrumentos de evaluación, no sé, porque el dirigente evalúe cómo fue su rol, solito. A lo mejor no es necesario que se haga virtualmente todo junto, porque a uno le da vergüenza a veces evaluarse así delante del resto. Pero sí mandarle algún instrumento como este, que facilito, y que él se evalúe. Y después ustedes entregan el informe sin nombre, sin nada. Pero, o si la directiva o quien participe dice, sí, no, mándelo nomás para saber cómo estamos, espectacular. Pero hagan igual un instrumento de autoevaluación, ¿ya? De que todos nos evaluemos en el proceso. Incluidos nosotros, incluido su supervisor institucional, a lo mejor también es bueno que nos miremos cómo desarrollamos el trabajo. Listo. Ahí estamos. Son las 9:30. Así que 20 para las 10 entramos en la otra, o sea, entren ahora, pero descansemos 10 minutitos y volvemos a la otra sala. O sea, vamos a volver a la sala